En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, en este primer domingo después de Pentecostés, la Iglesia quiere festejar la fiesta de la Sagrada Familia. Todos sabemos que el núcleo de la sociedad, la base de todo, no es el individuo como quiere la filosofía o el concepto social liberal, el individuo, el hombre. No, es la familia. El hombre nace dentro de una familia y por una familia constituida en matrimonio santo y sagrado. Por eso el matrimonio ha sido elevado a la categoría de sacramento, no obstante ser una institución de orden natural para la multiplicación de la especie humana. Aquí caen por tierra todos los lisbos, lesbianismos y tonterías. Varón y mujer, macho y hembra, nada de terceros sexos, gaysos o gaysas. Y el sexo no es una cuestión psicológica, ni cultural, ni de voluntad. Es una impronta de la naturaleza que especifica dentro del género humano toda una personalidad masculina o femenina. Así de claro. El sexo no es solamente orgánico, biológico, es también psicológico, personal. No es lo mismo una persona femenina que una persona masculina, aunque tengan la misma naturaleza humana, es decir, seres racionales dentro del género animal. Pero ahora estamos muy animalizados, con los falsos derechos estúpidos que están implantados por la judería sinárquica. Eso no se lo inventa ni el presidente, ni el Congreso, ni los imbéciles del Parlamento que hacen las leyes. Eso viene por la impronta judeo-financiera internacional que mangonea a todos los imbéciles de presidentes y de ahí para abajo. Y a mí no se me pela el diente si me cortan o no la cabeza, me da lo mismo. Hasta me hacen un favor, me gano la lotería. Me voy derecho para el cielo. Así que si me lo quieren hacer aquí, pues vengan. Nada más. Pero no hay que callarse la boca. Hay que decirlo porque están brutalizando a la sociedad. Y los hombres con areticos. ¿Pero cuándo? Eso siempre ha sido un artículo de lujo femenino. Ahora es ser chic. Es que si esto sigue así, es el colmo, la mentalidad. Se la cambian y le cambiaron el chip y ahora lo que salga y venga en gana. No hay estamento, no hay principio. Entonces, que quede claro que no es el individuo, sino la familia, el núcleo básico, vital de la sociedad. Y por eso Dios lo elevó al rango de sacramento, instituido el matrimonio
en el paraíso cuando le saca a Eva de la costilla de Adán y le dice: creced y multiplicaos. Por eso el pecado de Adán no es como estúpidamente creía el padre Barriel Enecón y muchos también, de que fue un pecado sexual. Porque Adán con mirar a Eva la preñaba porque tenía ojos magnéticos. Imbecilidades. A eso llega el puritanismo, que en piano, si me apuran, una y mil veces más. El sexo es pecado. No, señor. El sexo fuera de sus parámetros y fines. Eso es lo que es pecado. Pero el sexo es bendito, lo hizo Dios. Y otra cosa es el sexo invertido, la homosexualidad. Que esa es la perversión diabólica pura y dura. De conculcar la naturaleza humana, como la ha creado Dios. Y ahora vemos a Francisquito de la mano con un mariconazo de no sé qué, y no creo que la foto sea trucada. Che, ¿quién soy yo para juzgar? Sí, ningún hombre coge de la mano a otro y van caminando. Así que si Francisquito también me sale gayso como Pablo VI, bueno, ya es la del acabose, pero no importa, no hace falta. Si él ya no cree en el Dios católico y con eso me sobra y me basta, pero si encima me sale trolo, como dicen en la Argentina, no sé de dónde vendrá, será porque el trolebús iba agarrado de un palo allá con... Bueno, no sé, pero bueno, al que quiera entender que se entiende y imagine lo que quiera, ya eso cuenta por responsabilidad del consumidor. Y aquí no hay servicio de atención al cliente, por favor. Entonces, ya vemos la importancia del núcleo familiar. Y de ese núcleo familiar, llevado a su máxima expresión, es el matrimonio virginal de San José y la Virgen Purísima María. Y San José, que fue un hombre virgen y puro. Ahora aquí se presenta el problema. ¿Cómo puede haber matrimonio virginal? Bueno, de hecho ha habido. Santa Cunecunda, casada con San Enrique, emperador, fue un matrimonio virginal. O josefino, porque así se le ha llamado a esos matrimonios muy raros, pero que han existido. Pero el problema es cómo puede haber virginidad y matrimonio. Son dos conceptos que no se compaginan normalmente. Porque la virginidad es permanecer en la pureza espiritual y corporal. No solo la virginidad física, sino la virginidad del alma. Es más, muchas vírgenes fueron violadas, y eran violadas porque era una aberración para los aberrantes paganos romanos matar a una virgen. Entonces había que violarla y ahí la mataban. Y sin embargo la iglesia dice son vírgenes, porque no consintieron. Entonces la virginidad primeramente es del alma. Ser impoluto mentalmente. Entonces, primero está la virginidad del alma
y después en concomitancia la del cuerpo. Y se puede perder la del cuerpo sin perder la del alma, como el caso ese de muchas vírgenes mártires en la iglesia. No digo que todas, pero muchas o pocas, pero las hubo. Y San Agustín decía que conservaban su pureza virginal, porque primeramente está la virginidad espiritual, el no consentir en la cópula carnal. Y ahora, como el matrimonio, que tiene por función la prole. Entonces, ¿cómo puede haber? Y bueno, aquí está entonces obligado a bien definir lo que es el matrimonio. Porque el matrimonio, si bien se dice comúnmente, y también a instancias del derecho canónico, pero ojo, el derecho canónico no hace teología, sigue a la teología, es la expresión jurídica de la teología. Ojo. Por eso los problemas teológicos no se resuelven jurídicamente, ni con el Código de Derecho, sino por los principios teológicos, de los cuales el derecho hace jurisprudencia en el bien gobernar y ordenar, que es muy distinto. Por eso los juristas no tienen la prevalencia o la inminencia, sino es la teología. Cuidado. Las cosas en su lugar y su puesto. Pues bien, entonces se dice que el consentimiento de la mutua entrega y aceptación recíproca de los cuerpos en vistas a la procreación y educación de la prole. Pero ¿qué va a educar si primero no tiene prole? Pero se olvida, como se olvida cuando se dice que la justicia es dar a cada uno lo suyo. Sí, pero esa es una parte de la definición. La definición es dar a cada uno lo suyo en orden al bien común. Y me olvido lo del orden al bien común y darle a cada uno lo suyo. Este revólver es tuyo y aunque estés loco, tómalo y me vas a pegar un tiro. Y yo de imbécil se lo doy. Pues no. Así de claro. Entonces, dar a cada uno lo suyo en orden al bien común. La ley es la que es promulgada por la autoridad. Y la ley entonces depende de la voluntad del legislador. No. Es promulgada por el legislador de acuerdo a su voluntad en orden al bien común a la cual la ley sirve. ¡Ojo! Con definiciones que quedan truncas si no se tiene el armazón del complejo arquitectónico de la materia que se está tratando. Y así en todo. Y bueno, entonces, no hay que olvidar que el matrimonio es la unión de las almas hasta que la muerte los separe.
Y como la unión de las almas, cada una está unida al cuerpo, entonces a través de la unión de las almas, la unión de los cuerpos. En vista a la procreación. Pero lo primero es la unión de las almas, lo que crea el vínculo conyugal, la cópula conyugal, que no hay que confundir cópula conyugal con cópula carnal, porque hay dos cópulas, si quieren, o uniones, la espiritual y la carnal. Y cuando yo digo unión conyugal, no quiero decir necesariamente cópula carnal. Hay que distinguir. Y por eso Santo Tomás habla de cópula conyugal y cópula carnal. Entonces, en la unión de las almas, que están unidas a cuerpos, te pido la mano y te estoy pidiendo hasta la uña del pie, del dedo chiquito. Porque no es que se lleva la mano y se queda... No, la mano y con todo lo que va por ahí pegado, ¿no? Entonces, es la unión en cuerpo y alma, si se quiere. Hasta que la muerte los separe. Pero está ese vínculo permanente e indisoluble de las almas. Y eso da un derecho radical en la raíz a la posesión y el adueñamiento del cuerpo. Por eso la mujer no puede decir, yo hago lo que se me dé la gana y salgo a la calle si se me da la gana. No, mijito, usted se me queda aquí y quieta. Y ahora si me salió brincona la niña, pues me fregué por idiota. Ah, bueno, eso es otro problema. Eso es lo que se llama la sumisión de la mujer, perdida por el liberalismo imperante. La mujer hace lo que se le da la gana. No, señor. Está bajo la sumisión del marido. Ahora el marido no tiene sierva, tiene mujer, esposa, no sirvienta, no esclava. Que es muy distinto, pero las cosas vienen en su puesto. Hoy en día la mujer es insumisa desde que nace. Y yo hago con mi cuerpo lo que se me da la gana. Pues no. Porque hay la mutua entrega de los cuerpos. Entonces los esposos ya no se poseen a sí mismos, sino el uno al otro. Es como si yo me adueño mutuamente. Y ese vínculo del adueñamiento del cuerpo del otro es por la unión de las almas. Porque lo que prima es lo espiritual, a lo cual va también unido lo material, porque el hombre no es un ángel, es un alma con un cuerpo. Y el alma no anda por allá y el cuerpo por acá. Entonces, si hay unión de las almas, hay unión de los cuerpos. Pero en ese orden jerárquico y en esa entrega recíproca de los cuerpos, incluido todo lo que se haga con el cuerpo para la generación, la prole. Entonces, el contrato matrimonial lleva implícito, sin que se lo piense o que se lo imagine, el derecho, la facultad a la
conmicción sexual o cópula carnal y el uso del matrimonio. Pero ¿qué es lo que fundamenta ese uso y ese derecho? No ya radical, sino ejercido. Justamente el que por la unión de las almas se me da y fundamenta el derecho radical que a su vez da al derecho en acto de hacer uso de la unión del hombre y la mujer, de hacer uso, no abuso. Entonces, si prima la unión espiritual con el derecho radical, no hace falta que los esposos piensen explícitamente en la cópula. Está implícitamente en el contrato y no hace falta que los contrayentes lo tengan explícito en el espíritu. Lo pueden tener y si lo tienen mejor, porque qué tal la bobita que no sabe qué le va a pasar cuando se case, porque hay muchas mujeres que van así. Y le pasó a María Félix, ojo. Y no es que yo me la pase viendo películas, pero es sorprendente la personalidad de esa actriz. Y ella cuenta que duró virgen varios días cuando se casó con el marido, porque para ella eso era algo que la sometía. Y la bruta de la mamá no le explicó: mira, mi hijita, cómo es el cuento del matrimonio. Y después sí, después no sé, de una semana, qué paciencia tuvo que tener el marido, ¿no? Ya, y claro, después, claro, ella dice, bueno, ya después me siguió gustando, y bueno, ya vemos cómo fue. Pero una mujer de una personalidad increíble. Y un poco una personalidad bastante contradictoria, porque cómo ella iba a sentir como si fuera una vejación. Yo creería que pensaba que era algo pecaminoso y fue educada en el concepto moral, pero sin explicarle, y por eso ella actuó así, pensando de que eso no correspondía. Pero fíjese qué pasa. O sea que ella cuando se casó no pensó en lo que le iba a pasar la noche de bodas. Y la noche de bodas pasó 10 días después. ¿Qué tal? Pues bien, entonces, no hace falta que los contrayentes tengan explícitamente el consentimiento a la cópula. Si lo tienen, mucho mejor. Pero lo que pasa es que si yo tengo el consentimiento explícito de la cópula, ya no soy virgen espiritualmente. Porque como dice Santo Tomás, San Juan Evangelista, que sabemos que se casó, siguió después del matrimonio siendo virgen, tanto espiritual como corporalmente. Entonces Santo Tomás dice, el consentimiento del matrimonio no es el consentimiento a la cópula carnal. Entonces por eso puede haber matrimonio virginal, porque el problema está virginal.
Entonces, ¿cómo un contrayente, o en este caso dos, virginalmente se casen sin tener la idea explícita de la cópula? Y bueno, justamente porque, como dice Santo Tomás, está implícito en el contrato. Entonces, si uno sabe medio distinguir, se da cuenta que hay una relación, hay un orden a la procreación que está implícita en el decir sí, acepto. Aunque la niña o el niño no tenga idea clara de lo que es la cópula, como el caso de María Félix. Y ahí está. Para no irnos a cuentos de santos que nos parecen allá, bueno, de una persona bien de este mundo. ¿Está claro? Entonces, así puede ser un matrimonio virginal. Aunque Santo Tomás por ahí dice que al explicar que es implícito, a menos que de un modo explícito lo ponga subcondiciones, o sea, bajo condición. Pero él no es que lo afirme, lo deja como una posibilidad. Está implícito a menos que bajo condición. O sea, pongo la cópula, el deseo de la cópula explícita condicionalmente, si a Dios le place. Pero no hacía falta que la Virgen pensara en eso, ni San José. Simplemente que se unían en la mutua entrega, que es la del alma, que conlleva unida a los cuerpos y sin pensar en procrear. Porque está implícito en el contrato. Pero no es necesario que esté explícito en los contrayentes. Y se acabó el problema. Pero claro, de esto los teólogos y los juristas empiezan a dividir, que redividir, y que de aquí queda allá, y hacen una maraña que ni ellos mismos entienden el principio. Y vemos que Santo Tomás muchas veces habla de esto muy escuetamente. ¿Por qué? Porque tiene la cosa clara y no tiene que andar con tanta cosa. Y así entonces pudo ser un matrimonio perfectamente virginal, no solamente físicamente, sino en el alma, y ser perfecto matrimonio. Ahora que nosotros se nos hace más evidente la parte, acentuando el consentimiento en la entrega de los cuerpos en vista clara, pura y dura a la procreación, es otro cuento chino. Pero no es eso. Es la unión de las almas, unida a los cuerpos. Y entonces, unión de los cuerpos. Y después, la cópula. Pero son cosas que hay que distinguir. Entonces, perfectamente, sin consentir, ni tener explícito la idea ni el concepto de la prole y de la cópula, consentir a un matrimonio virginal. Así de claro, de fácil
y de difícil si quieren. Pero los teólogos no lo explican así, porque de algo tienen que vivir del cuento, ¿no? Es decir, agrandar el problema que no entienden, porque cuando uno entiende las cosas, las simplifica, no las complica. Ni menos para dar alarde de erudición. Y después que se hacen pesado y nadie entiende, y así salen los curitas del seminario, porque ni se los explican bien en el seminario, ni después ellos lo van a estudiar en toda su vida. Y por eso no se le miden al tema, ni lo afrontan, porque no saben. Y no saben porque, bueno, porque no saben y porque tampoco quieren saber. Entonces me voy yo por la vía fácil. Digo 2 o 3 cositas, más o menos piadosas, que ayudan a las pobres almas, claro. Y ya está. Le ponemos buena música clásica, mucho violín, y ahí vamos, kempianamente santificándonos, pero la cabeza medio despoblada de realidades y conceptos y verdades y misterios que nutren y santifican al alma que las contempla. Y lo que se contempla se puede transmitir a los demás. Entonces vemos, mis estimados hermanos, cómo pudo haber perfectamente esa santidad del matrimonio virginal entre San José y la Virgen María, que eran primos hermanos. Pero ya lo he dicho varias veces, nada más que aquí lo vuelvo a subrayar. Y pues bien, puedo cortar aquí, pero algo tengo que explicar del Evangelio. El susto de la Virgen y San José, que lo buscaban al punto de decirle: pero hijo, ¿cómo nos haces esto? ¿Acaso no sabíais que estaba yo en las cosas de mi padre? Y no entendieron. Era normal que un niño a los 12 años, en la mentalidad judía, ya era apto religiosamente. Por eso se dice que la edad para la confirmación más o menos es esa, 12, 13 años, cuando el niño ya deja de ser tan niño y se está haciendo un adolescente y se responsabiliza religiosamente. Pero a la Virgen le sorprendió, como un niño tan obediente se les escapa. Y no se les escapó, no estuvieron en el templo. Lo que pasa es que siguió en el templo porque ahí los sacerdotes y demás se quedaron hablando con él. Entonces, cuando inician el viaje, es que se dan cuenta de que no viene en el combo entre la familia, la caravana, porque no se viajaba solo. Entonces uno entre eso y el otro, pues bueno, pensando que estaría con algún primo, algún tío. No nos olvidemos la familia de Cleofás o Alfeo, que era hermano de San José. Y de ahí tuvo 3 hijos que fueron apóstoles. Pues bien, entonces, la sorpresa que les da, y nuestro Señor les hace ver, lejos de darle una mala respuesta a su madre, que Él estaba ahí en lo que concierne a las cosas de su Padre, el Padre eterno, es decir, la religión. Y el motivo por el cual Él viene a este mundo y se encarna.
Claro que San José y la Virgen no entendieron eso desde el primer momento, pero después sí. Entonces, lejos de ser una mala respuesta, era la única respuesta que justificaba que nuestro Señor, sin avisarles, porque no pudo, no tuvo el tiempo, no tuvo el modo, él habrá querido avisarle a la mamá: no, quédate aquí, hablamos, tu mamá está por ahí con los demás de la familia hablando allá, no digo chismoseando porque la Virgen no chismoseaba, pero bueno, en todo ese grupo familiar y de amigos, y ahí fue pasando la cosa, y así se explica más o menos cómo se les pudo perder el niño. Y qué susto perder al niño Dios. Pues bien, entonces vemos cómo así después le sigue, y nuestro Señor crece en gracia, en sabiduría y en edad. No que creciera en gracia ni en sabiduría, en edad sí, y en gracia y sabiduría correspondiente también a su edad ante los hombres. Pues bien, por eso son apócrifos todos aquellos pasajes donde dice que el niño Jesús quería agua de coco y la palmera la hacía bajar y el coquito lo cortaba. No. O se ponía a hacer ahí milagros aquí y allá para hacer espavavientos. No, Señor. El primer milagro fue las bodas de Caná y punto, por eso lo dice San Juan. Entonces todo lo demás, apócrifo. Aunque puede tener mucho de historia verdadera, pero mezclada. Pues bien, entonces vemos cómo en ese sentido no ofrece mayor dificultad, ni tampoco que creciera en gracia y sabiduría conforme a la edad ante Dios y los hombres, y más delante de los hombres. O sea que nuestro Señor manifestaba su gracia, su sabiduría, de acuerdo a su edad. Y ya a los 12 años pasmaba a los teólogos, a los sacerdotes del pueblo elegido, que por eso se quedó ahí en el templo esos días, perdido. Pues bien, mis estimados hermanos, que esto nos sirva para que nosotros también podamos, como dice el Evangelio, meditar todas estas cosas como lo hacía la Virgen en su corazón. Que San Lucas es el evangelista privilegiado que toma mucho de lo que dice de labios de la Virgen. No se olviden que era un médico sirio. Era más culto que los otros apóstoles, simples pescadores, humanamente hablando. Entonces, por eso él nos da algunas cosas más íntimas de la Virgen. Y de ahí entonces ese complemento que nos trae San Lucas con su Evangelio. Que estas cosas nos sirvan para que las meditemos y nos enriquezca el alma y así se nos ensanche el corazón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.